Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Estamos aquí en su programa Estudiemos Juntos la Biblia. Estamos ya para estudiar la continuación de Éxodo 23. Vamos a continuar leyendo, estudiando leyes humanitarias y también vamos a ver en este capítulo fiestas anuales, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Y ya vamos en el video número 68, así que ahí la llevamos poco a poquito. Y pues, ¿cómo estás, Virgilio? Bien, estamos bien. Qué bueno. Gracias a Dios, estamos bien. Amén. Y, a pesar del virus. A pesar Y bueno, vimos en Éxodo 22 leyes sobre la restitución y leyes humanitarias. Así que ya estamos en el capítulo 23 de Éxodo. Y pues, a ver, ¿tienes algo que comentar? Solo les quiero recordar lo que habíamos dicho en el video anterior, que la Escritura, el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento, no tenían divisiones, no tenían, como en las Biblias de ahora, ni capítulos, ni versículos, ni subtítulos, nada de eso. Eran rollos simplemente que se escribían de corrido. El rollo del Éxodo era un rollo, bueno, o a lo mejor eran 2 o 3, dependiendo de lo largo que se hubiera escrito. Pero era un rollo que comprendía todo el libro del Éxodo, toda la historia del Éxodo, lo que sucedió en ese periodo histórico del pueblo de Israel y cuando estaban en el monte Sinaí. Y Moisés está dividiendo toda la historia que él escribió acerca del pueblo de Israel y el establecimiento como nación, lo escribió en diferentes rollos, ¿no? El primer rollo era el Génesis, el segundo rollo el Éxodo, tercer rollo Levítico, cuarto Números y quinto Deuteronomio. Deuteronomio es una recopilación de todos los eventos importantes que vivió el pueblo de Israel bajo la dirección de Moisés. Aquí estamos continuando en el 23, que se hizo una división allí del 22 y luego el 23, pero no hay un subtítulo allí, es continuación del tema que se estaba tratando, de las leyes humanitarias. Y por eso los traductores pusieron subtítulos. En el mismo 23 encontramos un subtítulo que dice las 3 fiestas anuales. Después un subtítulo que dice el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Y termina el capítulo y luego ya viene otro tema, pero acuérdense, todo estaba en secuencia en un solo rollo, no capítulos, no versículos. Todo esto es para facilitarnos a nosotros la lectura y el aprendizaje de algunas escrituras claves. Continuando entonces ahora con el capítulo 23, vamos a empezar con una oración de nuevo. Dios Todopoderoso, Padre que estás en el cielo, gracias, Padre, por tu palabra escrita, por tu revelación, por la comprensión que nos da tu Espíritu Santo acerca de las cosas que aquí están escritas. Gracias por haber dejado tus pensamientos registrados en este libro, Padre, para que podamos entender los pensamientos que tienes a favor de nosotros y que no olvidemos, Padre, que pues tú estás dirigiendo los destinos no solo de tu pueblo Israel, sino de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Conforme a lo que el Señor Jesús nos dice, de esa forma nos movemos.
Es cierto que hay mucha que se ha colado, que se ha introducido en la iglesia muchas falsas enseñanzas, Padre, pero a nosotros nos has tenido misericordia y nos has dado, Padre, entendimiento de tu palabra. Y no me refiero a mi esposa y a mí, sino a los que formamos parte del remanente que está comprendiendo, que está entendiendo tu palabra. Tú nos has dado revelación, la estudiamos conforme a como nos guía tu Espíritu Santo, y no nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos o los pensamientos de algún posible ministro que está enseñando algo incorrecto. Tú nos has enseñado cómo discernir lo bueno de lo malo, y estamos tratando de seguirte, Padre, a ti en lo bueno, Padre, porque es la enseñanza que tú nos has dejado. Yo he puesto la vida y la muerte delante de ustedes, el bien y el mal. Escoge pues la vida, nos dices, para que te vaya bien. Y es lo que queremos hacer, Padre, escoger la vida y escoger el bien, escoger, Padre, la dirección de tu Espíritu para guiarnos a través de la Escritura, para no corromperla, para no hablar lo que nuestro corazón nos diga, sino lo que tú nos digas en tu palabra. Guíanos pues en esta lectura, Padre, que hablemos conforme a lo que está aquí registrado, y que, aunque solo estamos repitiendo prácticamente lo que leemos, que demos explicación de lo que está aquí escrito, que lo que está aquí escrito para nosotros, que demos luz en nuestras explicaciones, en nuestro entendimiento de tu palabra, y que nos apeguemos a lo que está registrado en ella. Gracias pues, dirígenos, que tu Espíritu Santo sea la guía, y que todo lo hagamos para tu gloria y tu honra, y para revelar mejor el entendimiento acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Algo que fue revelado desde el mismo principio de la historia humana, y que se fue dando más información acerca de cómo serían las cosas cuando viniera nuestro Señor Jesús. Gracias pues, Padre. Entendemos que hoy estamos cerca de la segunda venida de nuestro Señor, y pues se nos advirtió que serían tiempos peligrosos, Padre, estos en los que vivimos. Gracias pues por enseñarnos que al final nuestro Señor Jesucristo vence de nuevo, así como venció la primera vez y nos liberó de la esclavitud, de la condenación al infierno. Ahora nos liberará de todos los males que los seres humanos han acarreado para este mundo. Gracias pues, Padre, dirígenos y guíanos, que tu Espíritu Santo nos inspire y que seamos de bendición para otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues empecemos vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 23. Dice en el 23:1: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Y bueno, pues vemos en Éxodo 23, dice que no admitirás falso rumor, ni serás falso testigo o fraudulento, ¿verdad? Y en Salmos 15:1 vemos que David le dice a Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Así que eso es lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Que no seamos falsos,
que no seamos fraudulentos, porque no podemos habitar en el Monte Santo, ¿verdad? Si somos de esa manera. Y en Éxodo 23:2 dice, no seguirás a los muchos para hacer mal. Y en Lucas 23:23 vemos, ¿verdad?, que Cristo fue crucificado y todos estaban haciendo lo que veían que hacían para crucificar a nuestro Señor Jesucristo, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron porque estaban viendo todo lo que hacían los demás. Entonces no imitemos lo malo de los demás. Y en el 23:3 dice, ni al pobre dice distinguirás en su causa. Y en Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice, a mí lo hiciste. O sea, todo lo que hagamos se lo hacemos a nuestro Dios. Y si ayudamos a los más pequeños, a los que son los más pobres, los que no tienen modo de salir adelante, dice que si nosotros ayudamos a los más pobres, estamos ayudando a nuestro Dios. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A todos aquellos que no ayudan al necesitado, ¿verdad? Los está diciendo que los está mandando al fuego eterno. Y en Éxodo 23:4 dice, si encontrares algo de tu enemigo, llévaselo. Ahí nos está diciendo, ¿verdad, Dios?, que debemos de ser luz donde quiera que veamos a una persona que es como nuestro enemigo o alguien que nos hace daño o que nos quiere hacer daño. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y en Mateo 5:44 es lo que nos está diciendo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en el Éxodo 23:5 dice, si ves algo, asno, pariente, etcétera, del que te aborrece, caído, si lo ves que está caído, le ayudarás. Así dice en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Así que eso es lo hermoso que Dios nos enseña, ¿verdad? Siempre levantar al caído, ayudar al que está hambriento, ayudar al que está triste, motivarlo para que siga adelante, para que no se dé por vencido, ¿verdad? Dios siempre está motivándonos para salir adelante en medio de las luchas, de las pruebas, del virus, de tantas cosas, ¿verdad?, que están pasando en este mundo. Así que pues hay que ponernos más en las manos de Dios. Estamos en sus manos y Él es el que nos motiva siempre, nos ayuda a seguir adelante. Y pues continuar. Aquí hay, pues no estaba pensando en contradicciones, pero no son contradicciones. Simplemente son dos extremos del argumento de la justicia, que debemos ser justos en los juicios que hacemos. Uh-huh. En el verso 3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. O sea, está hablando acerca de hacer justicia. Pero si tratas de favorecer a un pobre solo porque es pobre, pero no tiene él es culpable de algo, entonces tiene que ser castigado aunque sea pobre. Porque, bueno, la justicia debe ser pareja, debe aplicarse tanto al pobre como al rico, tanto al judío como al griego, tanto al hombre como a la mujer, o al niño, no precisamente al niño, sino al que ya tiene edad para entender lo que es lo bueno y lo malo, y al viejo.
Entonces la justicia debe impartirse. Entonces aquí está diciendo, ni al pobre distinguirás en su causa, después de haber dicho, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Y dice, ni al pobre distinguirás en su causa. Luego viene lo del buey, si anda el buey de tu enemigo vagando, perdido, o el asno, no lo dejes allí extraviado, recógelo y llévaselo. Si lo ves que lleva una carga en un asno y el asno se cayó porque estaba cansado y entonces el hombre está tratando de levantarlo y no puede él solo, entonces si tú lo ves, ayúdale. Entonces, de esa manera, o ganas al que es tu enemigo, o si no se arrepiente del daño que te hace o de las cosas que te dice, entonces, como dijo la escritura que mencionó Gloria, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Ascuas son carbones encendidos, amontonas sobre su cabeza. Y es una referencia a que el que no se arrepiente, bueno, la condenación del infierno, las ascuas de fuego del infierno, están amontonándose sobre esa persona. Pero luego en el 6 dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Entonces aquí está diciendo, por un lado, no distinguirás al pobre solo porque es pobre y le ayudarás aunque sea culpable de algo. No. Pero también dice en el 6, no pervertirás el derecho de tu mendigo. El mendigo es alguien pobre también. Entonces el mendigo puede necesitar que se le haga justicia. Entonces viene a pedir justicia. Va, mijo. Viene a que se le haga justicia y entonces no debes pervertir su derecho. Se le hizo algo y hay que hacerle justicia. Hay que ayudarle para que se le haga justicia. Entonces están los dos casos. No distinguir al pobre solo porque es pobre y hacer lo que se salga con la suya después de haber hecho algo malo. Pero también no perviertas el derecho del pobre solo porque es pobre y no tiene manera de defenderse. Hoy, desgraciadamente, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. ¿Cuántas veces ha sido vejado el pobre o alguien que no sea tan pobre, pero que no se le hace justicia en sus pleitos legales? Hay demasiado de eso, injusticia en los juzgados, en las cortes, demasiado que pues, prácticamente estamos hartos de que la injusticia esté rampante por todos lados. En fin, continuemos. En el 7 dice, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Termínale. ¿Te quedaste? El 11. Dice, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo,
y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Otra vez nos vuelve a decir aquí, ¿verdad? Dios no quiere que tengamos otros dioses. Siempre nos está diciendo, ¿verdad? En la palabra de Dios, que no tengamos otros dioses. Solamente a Él es el único Dios verdadero, el que nos crió, el que nos dio la salvación y la vida eterna. Y bueno, seguimos con las 3 fiestas anuales. Sí, espérame. ¿Te toca a ti? No, espérame tantito. Okay. O sea, recordemos la ley básica, los 10 mandamientos, la ley moral escrita en nuestros corazones. En esa ley se basa toda la ley y el resto de la ley que se dio en el monte Sinaí. Recordamos que un mandamiento dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y aquí nos está diciendo en el 1, no admitirás falso rumor, ni te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y en el verso 13 dice: y todo lo que te he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, no mencionaréis, ni se oirá de vuestra boca. Ese es el mandamiento que nos habla de honrar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, de palabra de mentira te alejarás. El mandamiento también dice: no mentirás. Y no matarás al inocente. También el mandamiento nos dice: no matarás. Porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, no recibirás cohecho, no recibirás, como dicen en México, mordida. Porque, como dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. O sea, puede haber un juez justo, pero llega alguien que es impío, o que es malo, que tiene, delitos o crímenes, y le dice al juez: ahí tengo $1,000,000 que me sobra. Entonces, se los puedo regalar para que los use como usted quiera. Entonces, por el impulso de tener dinero fácil, los jueces se corrompen. Incluso llegan y les dan el dinero. Y le dicen: por favor, favorezcame en el juicio. Y es un regalo para usted. Hasta le pueden decir, sin ningún compromiso, sí, le dicen así, pero esperan que con ese regalo el juez lo favorezca en el juicio. Entonces, todas estas cosas está recordándonos el Señor, es recordando al pueblo de Israel el Señor, recordándoles los 10 mandamientos, la ley moral. No angustiarás al extranjero. Les recuerdo otra vez, que ya lo habíamos leído antes, pero aquí les vuelvo a recordar. No angustiaréis al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y como el pueblo que se estaba constituyendo en ese momento, el pueblo de Israel, era un pueblo agrícola y ganadero, aquí Dios establece una ley agrícola. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu novio, con tu olivar. Entonces, hay una ley que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, el buey está trillando, está cortando, está ayudando en la trilla del trigo, de la cebada, de los granos que se cultivaban.
Pero luego preguntaba Pablo, ¿es que Dios se ocupa de los bueyes? No, estaba hablando de un simbolismo, sí. Dejen comer al buey cuando ande trillando. Pero estaba hablando de una alegoría, que el ministro también que se ocupa de la obra debe comer de el evangelio. O sea, debe recibir ayuda de la iglesia. Pero también Pablo no quería hacer carga, ¿verdad? Para la iglesia. Él decía, dice, para mí, para los que andan conmigo, dice, estas manos me han servido para trabajar y proveer para esos viajes que estoy haciendo. Entonces, hay muchas escrituras que se pueden enlazar unas con otras para tener un entendimiento claro. Sí, el ministro debe comer, debe vivir del evangelio. Pero hay ministros que se pagan su propio ministerio. Tienen un negocio, trabajan, producen, tienen dinero y no necesitan depender de la iglesia. Y si se trata de una iglesia pobre o una iglesia pequeña, no puede él convertirse en una carga para esas gentes que con su buen corazón están tratando de obedecer a Dios. Entonces, yo conozco un hermano, él tiene su negocio y él está a cargo de una congregación. Entonces, él no depende del diezmo para su sueldo. Él tiene su negocio y no necesitas recibir un sueldo de la iglesia. Entonces, él se paga su propio ministerio. Es cierto, dice Pablo también, ¿quién ha sido soldado a sus propias expensas? O sea, cuando alguien se inscribía en el ejército, no iba a estar en un ejército y a entrar en guerra y él mismo se iba a estar pagando su propia milicia, ¿no? Su propio lugar dentro del ejército. No, era contratado como soldado y el país le paga su sueldo. Así también está diciendo, bueno, los ministros también reciben un sueldo de la iglesia cuando la iglesia puede proveer para ese ministro. Pero si un ministro puede pagarse su propio sueldo o no necesita de un sueldo porque la iglesia es pequeña o la iglesia es pobre, pues no debe establecerse un sueldo para él, puesto que no existen los recursos para eso. Entonces, gracias a Dios, porque hay ministros que trabajan por su propia cuenta y no son no son una carga para la iglesia pequeña o la iglesia pobre. La iglesia que tiene dinero debe preocuparse por proveer para su ministro, para su pastor. Eso debe hacer una iglesia que tiene dinero. Conozco algunos pastores que tienen iglesias grandes, pero tienen un sueldo fijo y no se aprovechan de los diezmos que hay en la iglesia para vivir ellos en lujo, mientras la iglesia, padece de alguna necesidad. ¿Cuántos hay que acaparan el diezmo para ellos solos? Entonces, no debe ser así. Un ministro debe ser honrado y recibir su sueldo y limitarse a su sueldo y no exagerar en utilizar los ingresos que llegan a la iglesia. Volviendo a la lectura, el pueblo era un pueblo agrícola, el pueblo de Israel, agrícola y ganadero, y Dios establece leyes para la agricultura y leyes para, que protegen, ¿no?, a los animales también. O sea, ¿cómo vas a tratar a tu animal? Sí, tú utilízalo y déjalo y hazlo trabajar, pero que descanse un día, así como tú descansas también un día. Entonces, tú descansas ese día para acercarte a mí, tu buey descansa ese día para recuperar fuerzas de todos los 6 días de trabajo.
Y luego, después de recordar el año de el séptimo año del descanso de la tierra, les recuerdo también el séptimo día de descanso. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Continuando en el verso 14, dice las 3 fiestas anuales. Aquí se mencionan, el subtítulo dice las 3 fiestas anuales, pero después veremos con más detalle que son periodos de fiesta los que se están mencionando aquí. Porque se menciona la fiesta de la primavera, luego la fiesta del fin de la primavera, del inicio del verano, y luego la fiesta del otoño, la fiesta de la cosecha final. Entonces, pero después se da más detalles acerca de cada festival, porque no eran fiestas solamente de un día, sino eran festivales que duraban varios días. Y continuando aquí, pues en el verso 14 dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él salisteis de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima. Quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Aquí se me están mencionando las 3 fiestas anuales en las que todos los hombres, por lo menos los hombres, se debían presentar. Pero en realidad era un festival para toda la familia. Y vamos a ver más adelante cómo se financiaba estos festivales, cómo estableció Dios para que hicieran los hombres para prepararse para esos festivales. La fiesta de los panes sin levadura, más adelante vamos a ver que no era nada más un día, eran varios días, como dice aquí. 7 días comerás los panes sin levadura, en el 15, como yo te he mandado, en el tiempo del mes de Abib, o sea, el primer mes del año, porque en él salisteis de Egipto. Y ninguno se presentará con las manos vacías, o sea, ninguno se presentará sin llevar ofrenda delante de Dios. También la fiesta de la siega, de los primeros frutos. Esa es la fiesta del fin de la primavera y la entrada del verano. Que era cuando recogían los primeros frutos de los árboles del campo y la llevaban a los sacerdotes. De las cosas que hubiera sembrado en el campo, también llevar una primicia al sacerdote. Dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. La fiesta de la cosecha era una cosecha más abundante, mucho más abundante que la primera cosecha que se menciona aquí, de la cosecha de los primeros frutos. Era una fiesta mucho más abundante, era una cosecha mucho más abundante. Y entonces manda Dios, alégrense por la abundancia que Dios les dio en esa cosecha.
Esta cosecha normalmente estaba comprendida allá en la tierra prometida entre a finales del verano y principios del otoño. Pero la fiesta, el festival, se celebraba en el otoño, después de haber recogido todo y después de haberlo contado, después de haberlo guardado y haber separado lo que necesitaba cada familia que tuviera tierra para ir a festejar en el lugar que Dios escogiera. Entonces, en la fiesta de los panes sin levadura, en todos los sacrificios se ofrecía pan, pero en los sacrificios de la fiesta de los panes sin levadura tenías que ofrecer también pan sin levadura, pan ácimo. Y dice las primicias en el 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. La casa de Jehová era el tabernáculo, que aún no se había levantado en este tiempo, pero también la casa de Jehová era el pueblo de la tribu de Leví. Ellos eran su casa y el tabernáculo era su casa física. Entonces era, por decirlo de alguna manera, ¿no?, los ministros, la familia de Dios que iba a estar ministrando al resto del pueblo. Entonces ellos son parte de su casa, los levitas, y los sacerdotes sobre los levitas. Entonces Dios dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y da una advertencia aquí, dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Cuando nacía un cordero, un cabrito, lo que fuera, tenía que estar por lo menos 8 días amamantándose de su madre. Después de ese tiempo, ya podía ser sacrificado. Pero en ese momento, bueno, tiene bacterias dentro de su intestino, de su estómago y su intestino. Entonces Dios quería que el cabrito se limpiara de su intestino con la lactancia de la madre. Y una vez ya limpio, entonces ya podía ser ofrecido o ser ofrecido o ser comido. Como aquí dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Hay pastores que han dicho también que no se debería guisar el cabrito en la leche, literalmente, en la leche de la madre. Entonces, bueno, ustedes investiguen más, indaguen, pregunten a su pastor cuál es la explicación correcta. Yo les doy las dos explicaciones que he escuchado. No guisarás al cabrito en la leche de su madre. Tampoco se ofrecía a Dios a esa edad. Hasta que se limpiara con la leche de la madre que está lactando el cabrito, hasta entonces se puede comer ese cabrito. La otra es guisarlo literalmente en leche, pero no en la leche de la madre del mismo cabrito que estás comiendo. Entonces continuamos ahora. El ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Sí. Dice en el 20, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren.
porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y en eso 23:20 dice el ángel protector. Y ahí vemos, ¿verdad? En Salmo 91:11 dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Así que recuerden, ¿verdad? Que siempre que salgamos, pedirle a Dios, ¿verdad? Que mande sus ángeles para protegernos. Muchas de las personas dicen, cúbreme con tu sangre, pero Dios no nos dice así en la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice, manda sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. También dice, cúbreme bajo tus alas, ¿verdad? Muchas, en Salmo 91 también, ¿verdad? Dice que nos cubre bajo sus alas. Y en Éxodo 23:21 dice, oye su voz, no seas rebelde. Siempre que vaya alguien a evangelizarte, pues oye la voz de los que están evangelizando, que es la voz de Dios, ¿verdad? Y no seas rebelde, dice la palabra de Dios, que no seas rebelde. Y en Jeremías 3:22 dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Así que vean qué bonito este versículo, ¿verdad? Dice que nos convirtamos a Él, ¿verdad? Y que no seamos rebeldes. Y si lo somos, pues Él dice que sanará vuestras rebeliones. Solo es cuestión de que tú le digas a Dios, ¿verdad? Que te haga resplandecer su rostro sobre ti, y Él te iluminará y te ayudará a quitarte toda rebeldía, toda pues coraje o ira o cualquier cosa que tengas, ¿verdad? Con Dios o con alguna persona. Dios te sanará, dice aquí la palabra de Dios. Y en Éxodo 23:25 dice, mas a Jehová vuestro Dios servirás. Él es al único que debemos de servir, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro creador. Así que en Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que recuerden que Satanás es servidor de nuestro Dios. Él es el que Dios le manda a Satanás, ¿verdad? A hacer como a Job, que lo dejó, ¿verdad? Que le pasaran todas esas cosas, porque Job no estaba viendo todo lo que él era, ¿verdad? Que se creía muy, muy bueno. Y en Éxodo 23:32 vemos también. No hemos llegado. Ok. Ya, te toca entonces. Lo que estaba diciendo ella acerca del diablo, o sea que aún en su maldad el diablo hace cosas para Dios, pero no porque le quiera obedecer, sino porque Dios lo está utilizando para castigar a alguien. En el caso de Job, que ella mencionó, Dios lanza el anzuelo a Satanás. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios está presumiendo a su hijo delante del diablo. Mi hijo es especial. Y el diablo, tan predecible como es para Dios, para nosotros no, ¿verdad? Porque no lo podemos ni ver siquiera.
pero es predecible para Dios. Mordió el anzuelo. Pues sí, le has cercado a su casa y a todo lo que tiene, y sus bienes se han multiplicado y ha prosperado muchísimo. Pero quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y entonces Dios le da permiso al diablo de quitarle todo lo que tiene para demostrarle al diablo que no va a blasfemar de Dios. Y después lo vuelve a tirar el anzuelo al diablo y el diablo vuelve a morder y entonces vuelve a atacar el diablo a Job. Entonces no es que el diablo sea servidor de Dios, sino que Dios lo utiliza para ciertos propósitos. El diablo, si por él fuera, no haría caso de ninguna cosa de lo que dice Dios. Pero Dios es mucho más astuto que el diablo. Entonces, veámoslo al diablo tal como es. Pero veamos a Dios también tal como es, mucho más, infinitamente más poderoso y sabio que el diablo. Continuamos con la lectura porque ya nos estamos alargando de nuevo. En el 26 dice, no habrá mujer que aborte. O sea, una de las cosas que está diciendo aquí Dios. En el 25 dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Y luego dice en el 26, las cosas que él va a hacer por el pueblo obediente. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. O sea, no habrá quien muera de joven, o sea, completaré el número de tus días. Si son 70 años vas a vivir. Si son 80, 90, 100, ciento y tantos. Ese es el número de los años que vas a vivir. Y agrega aquí en el 27, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Protección contra los pueblos enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti, y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año para que no os quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Entonces todo iba a ser paulatino, pero Dios mismo literalmente Él lo iba a hacer. Él iba a limpiar la tierra prometida de todos los pueblos que estaban allí. La tierra santa, la tierra que les prometió a Abraham, que se las daría a su descendencia. Entonces Dios mismo lo iba a hacer. Él iba a sacar a esos pueblos de allí por sus medios. Pero hubo un momento de duda del pueblo de Israel y entonces Dios utilizó sus fuerzas, las fuerzas de ellos, para echar a los pueblos que estaban en la tierra santa. Y como era obvio, las fuerzas de ellos no eran tantas, no eran suficientes. Echaron a muchos, pero quedaron algunos de ellos que se multiplicaron y fueron un tropiezo para el pueblo de Israel. Se empezaron a corromper con los ídolos de ellos. Entonces aquí está diciendo, yo me encargaré, yo enviaré el terror y enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo. Y dice, no los echaré en un año, los echaré paulatinamente, para que no sea que se vayan ellos y antes de que ustedes lleguen las fieras se multipliquen en la tierra y entonces sean un peligro para ustedes. No, conforme ellos iban a ir saliendo, los habitantes de la tierra iban a ir saliendo, ellos iban a ir entrando.
para que así la tierra no se aumentara con fieras, leones, osos, lobos, leopardos, etcétera, etcétera. Coyotes, zorras, todo eso. Poco a poco los echaré. Bueno, tú continúale y termina ahí el 33, hasta el 33. 30 al 33. 30. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites, desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Pues sí, aquí dicen el 32. Éxodo 23, 32 dice: no harás alianza con ellos ni con sus dioses. El Salmo 106, 36 dice: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y eso lo vemos, ¿verdad? Mucho, donde hacen todas esas cosas hay ruinas, hay desastres, hay pobreza, hay tantas cosas que acaba con todos ellos, ¿verdad? Así que es triste que muchos no vean lo que Dios nos está diciendo aquí en su palabra, y nos advierte en toda su palabra, ¿verdad? Siempre está diciendo que no tengamos otros dioses ni los adoremos, porque es causa de ruina. Aquí en el 31 dice los límites de la tierra que Dios les había prometido. Dice: fijaré tus límites en el 31 desde el mar Rojo, o sea, desde muy abajo hacia el sur, un área que pertenecía a Egipto en aquel tiempo, pero desde allá iba a ser el límite, desde el mar Rojo, lo dice, hasta el mar de los Filisteos. Ese mar se encuentra en la parte norte, el mar de Galilea, y desde el desierto hasta el Éufrates, o sea que iba a llegar hasta Mesopotamia, el límite del pueblo de Israel. Pero porque no pudieron echar a los pueblos que había ahí, porque se debilitaron o se descuidaron o no confiaron en que Dios iba a hacer el milagro, persistieron algunos pueblos en quedar en la tierra prometida. Entonces no se logró conquistar todo el terreno, todo el territorio que Dios les había dicho. Claro, quedaron las tribus de Rubén y Gad y Manasés, la media tribu de Manasés, quedaron en el oriente del río Jordán, pero no llegaron los límites hasta el río Éufrates. Entonces, por causa de esas cosas, bueno, no pudieron lograr conquistar todo el territorio que Dios les había prometido. Y les dice desde el desierto hasta el río Éufrates: porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Y luego advierte no hacer alianza con ellos. Ese fue uno de los problemas más graves. Se volvían a los ídolos, Dios los dejaba, los abandonaba, eran conquistados por otros pueblos, se arrepentían, clamaban a Dios, venía un libertador, y Dios enviaba un libertador porque tenía compasión de ellos y los liberaba. Pero luego se repetía otra vez el ciclo. Después de un tiempo abandonaban de nuevo a Dios y volvían otra vez a los problemas, y otra vez la misericordia de Dios los liberaba. Dice: en tu tierra no habitarán,
Se le está diciendo Dios, no dejen que se queden en su tierra, en la tierra que yo les estoy dando. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses. Esto te será tropiezo, les está diciendo Dios. Entonces, Dios fue claro en decirles, tienen que arrojarlos de la tierra que les estoy dando. No los dejen que se queden con ustedes, que se queden entre ustedes. Pero ellos no cumplieron con su parte y ocurrió exactamente lo que Dios está diciendo, dice. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces esto te será tropiezo. Lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, que puesto que el pueblo de Israel también es descendiente de Adán y Eva, bueno, estamos cortados con la misma tijera. Sí, Israel es un pueblo próspero, que Dios ha hecho prosperar, los ha hecho prosperar. Pero son tan débiles como cualquier otra etnia, cualquier otra nación. Ellos también son, capaces de pecar como cualquier otro. Incluso en su deseo de conocer la Escritura, hasta en eso están cometiendo pecado, porque se siguen encerrando en sus tradiciones que vienen aquí mencionadas en la Biblia, se siguen aferrando a esas tradiciones y siguen rechazando al resto del mundo. No dejan que alguien se una a ellos, si no se convierten prácticamente en judíos. Es exagerado pues la tradición que tienen tan fuerte los judíos. Entonces, y más los que son religiosos, sus tradiciones son mucho más fuertes que la del judío común, que va a las escuelas y a las escuelas seculares que hay allá en Israel. Entonces, Dios les hace esa advertencia, que si se quedan esos pueblos entre ellos, van a ser tropiezo para ellos. Terminamos el capítulo 23 y el 24 ya vamos a ver cómo Moisés y los ancianos en el monte se reúnen con Dios en el monte Sinaí. Pero eso será en el próximo video. Amén, así que acuérdense de compartir los videos a sus amigos, a sus familiares y pues a seguir adelante, ¿verdad? No se pongan tristes, sino busquen de Dios. Cuando estén tristes, acérquense más a Dios, ¿verdad? Porque pues que quisiéramos que este año fuera mejor que el año pasado, pero solo Dios sabe, ¿verdad? Pero dice Dios que cuando estamos con Él va a ser mejor, ¿verdad? Va a ser un año mejor para nosotros los que lo buscamos y estar siempre firmes en Él, ¿verdad? Así que bueno, pues que tengan un día súper mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto. Dios les bendiga. Sí.